Hola, en esta sesión vamos a hablar de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es una de las grandes cuestiones del derecho español por las múltiples implicaciones que tiene y por la cantidad de colectivos a los que afecta. Podríamos definir la objeción de conciencia como una resistencia que tiene la persona a que se le imponga una norma jurídica que es contraria a sus convicciones morales o religiosas. Se trata entonces de hacer una conciliación entre esa obligación jurídica y esa moral que puede tener la persona que tiene que cumplir la norma. En nuestro ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional, en la sentencia que podéis ver en la pantalla, se admite la objeción de conciencia. Pero ojo, se admite de forma excepcional, por lo tanto se puede no cumplir un deber concreto, pero siempre de forma excepcional, y ahora veremos con qué condiciones y en qué casos. En cuanto a la regulación de conciencia, una de las grandes cuestiones que tenemos que conocer es que no existe una regulación jurídica que específicamente aborde la objeción de conciencia con carácter general. Por lo tanto, cuando se suscite un problema de objeción de conciencia, habrá que abordarlo uno a uno por la vía judicial. Sí hay un artículo en la Constitución, que es el 30.2, que habla de la objeción de conciencia exclusivamente para la prestación del servicio militar obligatorio. Esto es así porque la Constitución del año 1978 es una norma que está muy conectada, lógicamente, con la realidad de su tiempo, y en aquel momento la prestación obligatoria del servicio militar causaba determinados o bastantes problemas porque había gente que objetaba a la realización del servicio militar. Con la desaparición del servicio militar obligatorio, este precepto podemos decir que ha quedado fuera de vigencia práctica. También existe una regulación específica en materia sanitaria, que lo encontramos en la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Como muy bien podéis imaginaros, estamos hablando del caso del aborto. En el artículo 19.2 de dicha ley establece que la objeción de conciencia la podrá ejercer de forma individual el personal sanitario directamente implicado en interrupciones voluntarias del embarazo. Fijaros en algunas cuestiones, en algunos matices de esta norma. Primero, la objeción de conciencia es individual. Por supuesto, es libre y voluntaria, no se puede imponer por los superiores a los inferiores que opten o no por la objeción de conciencia. Pero también nos encontramos con una cuestión, y es que habla del personal sanitario directamente implicado en la interrupción voluntaria del embarazo. No habla del personal auxiliar ni del implicado indirectamente en esos abortos. Cuestión que hay que tener presente. Por otro lado, ya entrando en regulación de carácter internacional, en este caso de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece o reconoce el derecho a la objeción de conciencia en general, pero siempre sujetándolo a las legislaciones nacionales. Por lo tanto, no existe una norma supranacional que nos obligue en forma distinta a la que os he comentado. Es decir, habrá que ir viendo caso por caso porque la ley solo se refiere específicamente a estos dos supuestos de objeción de conciencia. Vamos a entrar a ver las principales cuestiones que ya dentro de la objeción de conciencia se plantean. El primero lo vamos a plantear de acuerdo con otra sentencia del Tribunal Constitucional que establece que, por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no una regulación expresa para esa objeción de conciencia. Es decir, si hemos visto que los únicos supuestos legales que reconoce nuestro ordenamiento para la objeción de conciencia son el servicio militar y la interrupción voluntaria del embarazo, aquí nos vamos a encontrar con que el Tribunal Constitucional reconoce que cualquier otro asunto se puede plantear, aunque no exista una regulación específica para ello. ¿De acuerdo? Esto, y lo justifica el Tribunal Constitucional, es porque la objeción de conciencia forma parte del contenido de un derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa que reconoce nuestra propia Constitución. Pero tenemos, lógicamente, un conflicto, y el conflicto es importante. Por un lado tenemos una norma jurídica y por otro tenemos un problema de conciencia del ciudadano.
Ambos están regulados en la Constitución. Por un lado, la obligatoriedad de cumplir las normas, que evidentemente existe, y por otro lado, dos artículos de la Constitución que hablan de la libertad ideológica y religiosa, concretamente el 16.1, y el 9.1 de la Constitución, que nos habla de la sujeción de los ciudadanos y poderes públicos al ordenamiento jurídico. Esto plantea un problema, porque la norma es imperativa, debemos cumplirla, pero no queremos por una cuestión de conciencia. Si se abriese la mano a que la objeción de conciencia se pudiera hacer con carácter general, estaría el cumplimiento de la ley en manos de la decisión de los ciudadanos. Por lo tanto, de lo que se trata simplemente es de conciliar estas dos cuestiones, la obligación de cumplir las normas y el derecho del ciudadano a, por motivos de conciencia, decir que no la cumple. Obviamente, esta libertad ideológica y religiosa va a tener un límite, que es el que va a paralizar muchas de las reclamaciones de objeción de conciencia, que es el orden público. Ese orden público va a estar por encima de la libertad individual en muchísimos casos. Esto fue sentado así por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 2010, reiterando otras anteriores. Por lo tanto, tendremos que ver, como os indicaba, caso por caso. Primero, la objeción de conciencia debe probarla quien la alega. Es decir, si yo quiero alegar que no me sometan a un determinado, por poner un ejemplo, tratamiento médico, tendré que probar que dentro de mi específica conciencia religiosa o ética, ese tratamiento concreto no está permitido. ¿De acuerdo? Esto tiene un problema jurídico también de calado, y es que la propia Constitución reconoce que nadie está obligado a declarar su ideología, religión o creencias. Esto significa que yo tengo que probar algo que, por otro lado, la Constitución me dice que no tengo por qué declarar sobre ello. Bueno, en el supuesto de que el individuo se acoja a ese artículo 16.2 de no declarar sobre su ideología, religión o creencias, automáticamente va a perder cualquier posibilidad de alegar la objeción de conciencia, porque el Tribunal Supremo tiene establecido que el interés general en comprobar los motivos verdaderos de esa alegación son superiores a ese derecho a no declarar sobre su ideología. Es decir, lo que no puede decir es atenta contra mi ideología, pero no justificar esa ideología. Y por otro lado, en cuanto a la prueba, no basta con una mera alegación. Óigame, yo es que profeso determinada religión que me impide realizar esta práctica que me exige la ley, ¿no? Por lo tanto, no basta con alegarla. Se requiere que se produzca un verdadero conflicto entre esa creencia y el cumplimiento de la norma. Por lo tanto, debe entenderse que tiene que ser un atentado verdaderamente lesivo contra los intereses éticos de la persona, y además que la persona tiene esa firme convicción. No basta con que profese una cierta religión. Vamos a ver algunos supuestos en los que cabe objeción. Como ya hemos comentado, no hay ninguna duda, porque la ley así lo dice, que hay una serie de cuestiones en las cuales la objeción de conciencia es, digamos, prácticamente automática, como son el servicio militar y la práctica del aborto en esos supuestos establecidos por la ley. En la práctica, ya os adelanto, que esta objeción de conciencia está prácticamente limitada a estos supuestos, porque la realidad es que nuestros tribunales están diciendo no al resto de reclamaciones sobre objeción de conciencia. Voy a poneros una serie de ejemplos, que son los que tenéis en pantalla, que son algunos casos concretos en los que no se ha aceptado por parte de nuestros tribunales una alegación de objeción de conciencia. Por ejemplo, un testigo de Jehová que por motivos religiosos rechaza formar parte de una mesa electoral. No se consideró suficientemente fuerte el motivo como para incumplir ese deber. Padres que no aceptan que su hijo curse educación para la ciudadanía. Juez que rechaza casar a personas del mismo sexo. Tampoco se ha permitido. Negativa a pagar impuestos destinados a actividades militares. Trabajar en días festivos para una religión
o recibir determinados tratamientos médicos, como el caso de las transfusiones. En estos casos, nuestros tribunales han dicho siempre no, hasta la fecha. Hay una serie de cuestiones en las cuales no se ha entrado de lleno por parte de nuestros tribunales, de nuestro Tribunal Constitucional, a valorar la objeción de conciencia, pero sí tangencialmente la ha tocado. Por ejemplo, militares que por el hecho de su profesión se veían obligados a participar en un acto religioso y el Tribunal Constitucional ha establecido que con esa práctica se vulnera su libertad religiosa. O una cuestión interesante, como es una condena penal que se aplicó a padres que eran testigos de Jehová porque su hijo falleció por la negativa a someterse a transfusión. Bien, aun no aceptándose la transfusión por motivos religiosos, la falta de transfusión por motivos religiosos como una causa de objeción de conciencia, sin embargo, sí que en este caso el Tribunal Constitucional aceptó que no fuera tampoco una causa de responsabilidad penal. Por lo tanto, absolvió a los padres condenados por estos hechos. Para finalizar, voy a dejar abiertas una serie de cuestiones que pueden afectar a la objeción de conciencia, que están abiertas y que tienen mucha relación con el campo de la bioética. Por ejemplo, la cuestión de la dispensa de anticonceptivos, la reproducción asistida, el testamento vital, la sedación terminal o la esterilización de incapaces. Son supuestos que están sobre la mesa y sobre los que iremos teniendo poco a poco noticias de cuál es la opinión de nuestra jurisprudencia al respecto.